El acta de la sesión 44ª se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 45ª se encuentra a disposición de las señoras y señores diputados. Por favor, la puerta, por favor. Muchas gracias. A continuación, la señora secretaria hará lectura de la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de régimen interno autorizando el uso del Gran Salón el lunes 11 de enero con el objeto de desarrollar un seminario sobre inmigración en Chile y sus problemáticas asociadas. Oficio del gerente general de Cercotec indicando que durante el presente año no se ha realizado ningún proyecto para empresas locatarias en la zona de Franklin, comuna de Santiago, y que a la fecha no se han presentado requerimientos públicos o privados en dicho barrio. Solicitud de ingreso de las fundaciones Amigos del Tourette Chile, Corporación Alfanti, Fundación Distonia y Felch. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Regada. La necesidad de modificar la fecha del seminario, porque no tuvimos la ocasión de precisar los alcances y la propuesta que se me encomendó en la sesión pasada, así que me parece ya que en este año no estamos en condiciones, debe ser la primera semana de abril en la propuesta. Perfecto. Si le parece, a la comisión lo que podemos hacer es poder escuchar al subsecretario y también que le damos la bienvenida al subsecretario de Justicia, también al director del Servicio Médico Legal, don Patricio Bustos, y quienes nos acompañan. Luego podemos conversar respecto al seminario y posteriormente, si es que podemos comenzar la votación en particular del proyecto como lo habíamos acordado. Pero creo que sería importante que usted, diputado, pudiera explicarnos cuando además se incorporen los demás diputados respecto al seminario y poder efectivamente acordar la fecha. Pero si le parece a la comisión, ya podríamos acordar la nueva fecha sugerida por el diputado Regada. ¿Le parece a la comisión? Así se acuerda. Yo solamente quisiera preguntar sobre la cuenta, el segundo documento que responde respecto de Cercotec. ¿Quién solicitó ese oficio para que se le pueda, además de entregarlo a la cuenta, enviar copia de esa respuesta al diputado requirente? Sí, pero... Sí. Ah, el diputado Regada. Sí. Entonces, solicito que se le entregue copia de la respuesta al diputado Regada. Perfecto. ¿Ofrezco la palabra sobre esta materia? Bueno, entrando a la orden del día, corresponde iniciar la discusión y votación en particular de los proyectos de ley relacionados con discapacidad y empleo, boletines número 9610-31, 9664-31, 9789-13, 9302-13, todos ya refundidos según lo acordado esta comisión y autorizados por la sala. Para los efectos de poder opinar sobre la norma que modifica la ley de salud mental y en relación a una consulta que hicieron los diputados de esta comisión de si es que efectivamente el Ejecutivo está pensando hacer una modificación más amplia. Recordemos que en su momento se señaló que en general esa ley de salud mental está fuera de las normas que Chile ha suscrito, digamos, a través de tratados internacionales y que no tan solo debiera ser pertinente una modificación respecto de la remuneración mínima, sino que en general una revisión un poco más integral de la norma más orgánica de la ley y por lo tanto para eso, digamos, invitamos al subsecretario de Justicia y al director del Servicio Médico Legal para los objetos de que nos puedan informar primero sobre la modificación que se está planteando en este proyecto de ley, en estos boletines refundidos, y en segundo término, si es que el Ejecutivo tiene o no pensado analizar una modificación orgánica a la ley de salud mental, toda vez que parece que gran parte no solo de su digamos, nomenclatura, sino que también de la visión que está ahí, está bastante obsoleta desde el punto de vista de los estándares internacionales. Así que le ofrezco la palabra al señor subsecretario de Justicia, don Ignacio Suárez. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también saludar a los demás honorables diputados y comentarles que también cuento con la presencia hoy del director nacional del Servicio Médico Legal, que es un servicio dependiente del Ministerio de Justicia, el doctor Patricio Bustos, y de la doctora Ingioneto, que es la jefa del área de salud mental, porque independiente de poder hacer referencia al artículo 3º del actual proyecto, que viene a modificar el artículo 16 de la ley 18.600, creo que es interesante, si a ustedes les parece, también poder tener una visión desde el punto de vista forense sobre lo que es la capacidad jurídica. Y esto es porque efectivamente es un precepto que ha ido mutando. Los temas de capacidad jurídica han ido mutando
en el derecho internacional desde una visión asistencialista médica a una visión ya entendiendo que las personas con discapacidad hoy en día deben ser sujetos de derecho. Y en ese entendido, y ya respondiendo directamente la consulta que se nos hace a nosotros y que es motivo de la invitación, sobre si existen algunos estudios, algunas gestiones que esté realizando el Ministerio de Justicia, nosotros desde el año pasado ya con el SENAIS hemos estado trabajando en un análisis de la normativa en general, no solamente la ley de 8.600, sino que hay mucha normativa que es a lo menos revisable en nuestra legislación, el Código de Procedimiento Civil, el Código Orgánico de Tribunales, la Ley de Votación y Escrutinio. Por lo tanto, nosotros tuvimos una reunión al inicio de este año con la Comisión Asesora Presidencial sobre la Inclusión Social de las Personas en Situación de Discapacidad, y ahí estuvo el compromiso por parte de este Ministerio con SENAIS de trabajar en conjunto y poder generar una mesa con expertos que pudiera analizar la legislación en general en nuestro país para adecuarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Ya? En este sentido, en las jefaturas de la División de Reinserción Social de nuestro Ministerio y el Subdepartamento de Derechos y Discapacidad de SENAIS han estado trabajando en realidad los principales puntos para poder formular un documento que sirva de base para, con el apoyo de profesionales, de académicos, de personas de la sociedad civil, generar una comisión, un grupo de trabajo que nos pudiera a nosotros proponer algún eventual anteproyecto o algunas eventuales modificaciones que pudiéramos hacer en la legislación en general. ¿Ya? Nosotros tenemos avanzado ese trabajo, está trabajando en documentos el SENAIS, tengo entendido, y nosotros también podemos poner a disposición los avances de la comisión una vez que ésta se cree y ya tenga, digamos, un documento formal de análisis de la legislación en general. Ahora bien, en relación a la ley 18.600 y la propuesta de derogación del artículo 16, la ley 18.600, que es del año 1987, que estableció normas sobre deficientes mentales, contenía estos criterios de tipo asistencialista que ya se entienden que están superados en materia social o incluso los derechos humanos, y no tiene alguna disposición normativa que se ajuste a los actuales criterios relativos a las personas en situación de discapacidad mental y por el contrario podrían ser poco concordantes con los tratados internacionales, ya que, como lo señalé, se aleja de la concepción del sujeto de derecho que está promovido por la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y también por la Ley 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. Y esto es porque, haciendo un análisis de esta norma, considera la discapacidad mental como un problema individual más que como un problema que el Estado tiene que hacerse cargo de propender a generar condiciones de igualdad. El artículo 16 de la ley señala en el contrato de trabajo que celebre la persona con discapacidad mental podrá estipularse una remuneración libremente conveniente a las partes, no aplicándose a este respecto las normas sobre ingreso mínimo. Y en relación a eso, y para ser bien específico en cuanto a la adecuación formal que ésta pudiera tener con tratados internacionales, porque la materia, digamos, que tiene que ver con las cuotas o que tiene que ver también con ingresos mínimos corresponde más al Ministerio del Trabajo, Desarrollo Social, a quien yo creo que efectivamente es importante tener la opinión de ellos. Nosotros, desde el punto de vista netamente jurídico, que es lo que corresponde al Ministerio de Justicia, el artículo 27 de la Convención ya señalada, señala que los Estados partes reconocen el derecho a las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido, aceptado en un mercado y entornos laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Y también señala que los Estados partes tienen que salvaguardar y promover el ejercicio del derecho al trabajo, incluso a las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando las medidas pertinentes. Por lo tanto, a la luz de estos antecedentes, señor presidente, nosotros apreciamos, creemos que es un tremendo avance lo que se propone en esta moción y creemos que conlleva a generar situaciones más inclusivas para los trabajadores y trabajadoras que tengan algún tipo de discapacidad mental. Ahora, con su venia, señor presidente, me gustaría que pudiera el director del Servicio Médico Legal explayarse sobre el tema de capacidad jurídica desde el punto de vista forense. Muchas gracias, secretario. Le ofrezco la palabra al director del Servicio Médico Legal, doctor Patricio Augusto. Gracias, señor presidente, y por su intermedio también a los otros miembros de la comisión. ¿Este sí funciona? Ahí sí, ya. Continuando
continuando la línea argumental de su introducción, cuando usted menciona que tenemos una situación que está obsoleta, tratándose de una ley que tiene menos de 30 años, y afortunadamente nuestro subsecretario lo complementa con una línea de que esto ha ido mutando. Hay que pensar cómo era, como veníamos conversando con la jefa de salud mental, cómo era ser esquizofrénico hace 30 años en el mundo y cómo lo es hoy día. Esto ha ido mutando y ha ido mutando para mejor, sea desde el punto de vista de los tratamientos, como también desde el punto de vista social de la aceptación de estas situaciones. Ahora, en la línea de la doctrina, como es la base de lo jurídico, aquí está en juego el tema de la no discriminación, como decía el subsecretario, y también de la igualdad ante la ley. Ahora, ¿cómo llevamos esto a lo que es una definición tan precisa como la de la Organización Mundial de la Salud respecto a las discapacidades funcionales? Y nosotros creemos que para ello tenemos que trabajar con dos elementos: un equilibrio entre la demanda que tengan estas personas directamente afectadas y sus familias, pero también que afortunadamente no es un tema solamente de un individuo ni una familia, sino que afortunadamente está siendo un tema de cómo la sociedad incorpora a estas personas, y también la oferta y las necesidades de las empresas, entendido como pública y privada, a las cuales se les requiere que tengan esta aceptación de estas personas. Obviamente que el rol del SENADIS, como ha sido mencionado, va a ser fundamental, y yo creo que sería muy conveniente que estos actos de discriminación que hasta hoy día subsisten sean reconocidos y superados, considerando todos los avances científicos que hoy día tenemos, porque, como veníamos conversando con la jefa de salud mental, la doctora Doneto, todas estas situaciones que antes eran muy limitantes, hoy día empiezan a dejar de hacerlo en la medida que sean comprendidas no solo como un fenómeno biológico, sino un concepto biopsicosocial, y esto por supuesto que tiene que tener un correlato jurídico. Yo le pediría a la doctora Doneto que diera algunos ejemplos que complementen esta fundamentación. Ahí sí. Yo creo que lo central es definir lo que se considera como discapacidad. Y específicamente hay varios, en esta ley de inclusión, habría que diferenciar lo que es discapacidad mental, que en otros países se divide entre la discapacidad intelectual, que es como el deficiente mental o el débil mental que se consideraba antes, y lo que es discapacidad psíquica, ¿ya? Porque el término de discapacidad mental es como muy amplio. Uno considera discapacitado mental, puede ser una depresión severa, puede ser un trastorno de personalidad severo, puede ser una bipolaridad, pueden ser diferentes tipos de enfermedades. Y además muchas veces la discapacidad es una cuestión que va evolucionando, que puede ser transitoria, y que si uno la mide en un tiempo más, en un par de años, y de hecho así ocurre en las comisiones de medicina preventiva en el CONPIN, cuando hacen una pensión de invalidez, por ejemplo, determinan una pensión de invalidez sobre los 2/3 de discapacidad, ellos muchas veces piden una segunda evaluación en un par de años, como para ver si se ha mantenido esa discapacidad o si la discapacidad ha disminuido y la persona está recuperándose funcionalmente. Lo mismo ocurre con los casos de los discapacitados intelectuales. A nosotros no nos sirve en este momento que nos digan si el CI que tiene la persona es de 60, 70 o 40. Esa es una cifra nomás. Lo que realmente me sirve es saber cuál es la capacidad funcional de esa persona. Si esa persona puede, por ejemplo, atender un área de atención de público, o tiene las competencias como para eso, aún a pesar de tener un CI que sea más o menos limitado, pero puede tener las competencias. Entonces, son habilidades que pueden estar más desarrolladas en uno u otro área, ¿ah? Entonces, el concepto de discapacidad es un concepto que yo creo que hay que introducir, y que
cada empresa que contrate a estas personas, este 4% que se supone que serían, tendría que evaluar en forma global cuál es la capacidad o discapacidad real de esa persona. Y eso yo creo que son mediciones que tiene la OMS, que corresponden a salud y que en este caso probablemente tendría que haber un organismo como el COMPIN que decidiera cuál es la discapacidad y cómo a todas las personas, digamos, que postularan a un determinado trabajo, medírselo. Eso. Muchas gracias. Ofrezco la palabra a los diputados si tienen alguna consulta. Ofrezco la palabra. Diputado Silva. Gracias, presidente. Agradecerle a las autoridades del Ministerio por la información que traen. Transmitirle, sí, presidente, la preocupación de que llevamos tantos meses discutiendo este proyecto. Le hemos hecho ver al Ejecutivo en tantas instancias que su opinión es tan importante y que el subsecretario hoy día nos diga que se va a conformar una comisión para ir tratando temas. A mí no me parece que calce la preocupación que tienen los diputados con el tema, con la prioridad que le da el gobierno. Y creo que se levantan acá temas que son súper importantes, que se han planteado desde la perspectiva de salud. No son iguales todos los tipos de discapacidad, las consecuencias que eso tiene, que hace más difícil que podamos tomar buenas decisiones al momento de pronunciarnos hoy día, en particular sobre el proyecto. Yo quedo como con una sensación un poco amarga de que si llegamos a votar, vamos a votar sin incorporar gran parte de los temas que nos podrían aportar desde justicia y de otras instancias del gobierno, a pesar de que llevamos tantos meses esperándolo. Entonces, aprovechar esta instancia para hacerle presente al Ejecutivo, por su intermedio presidente, de que su visión es urgente. No sé cuántas comisiones más habrá que armar, pero es cosa que le dan todas las actas de todas las personas que han venido a exponer a la comisión, los informes que ha emitido la biblioteca, los debates que hay hace años, y que tomen una posición. Que tomen una posición con su conocimiento técnico de los expertos sobre en qué casos sí se puede incorporar, en qué otros hay dificultades, pero que tomen un camino. Pero yo no sé, presidente, si usted lo recuerda, pero cada vez que hemos invitado al Ejecutivo, en el caso de desarrollo social, nos demoramos varios meses en lograr que viniera. Y una vez que vino, estaban empezando a estudiar el tema. Yo pido un poco de urgencia en eso como opinión del Ejecutivo para que si se va a votar al menos en esta comisión, sea con una opinión más nítida, tanto en sus alcances como en la forma de implementar políticas en esta materia. ¿Se ofrezco la palabra? ¿Alguien más? Le ofrezco la palabra al subsecretario. Gracias, señor presidente, y por su intermedio tratar de aclarar también que no es que vayamos a conformar una comisión para partir estudiando el tema. Nosotros ya lo estamos trabajando desde el año pasado con SENAIS. Se ha hecho un barrido de toda la legislación chilena, que abarca mucho más que este proyecto, y el ofrecimiento acá es también poder nosotros, una vez que esto pase por un panel de expertos, porque no queremos solamente trabajarlo como ejecutivos, sino que una vez que esto pase por el panel de expertos, también poder poner a disposición de la comisión, de esta comisión, los avances de nuestro grupo de trabajo. Y también relevar que en materias de igualdad, en materias de inclusión, el gobierno ha tenido avances, es decir, el tema de la ley 20.422 fue ingresada en febrero del 2010. El tema también de la ley Zamudio, si bien salió en el gobierno anterior, también fue producto de los instructivos que tenían que ver con igualdad. Y hay una convicción firme, y en eso quiero ser bien tajante, está la convicción firme nosotros de avanzar al respecto. Me parece un tremendo aporte por parte de esta comisión el artículo 3º que deroga el artículo 16 de la ley 18.600, y nosotros nos vamos a poner a disposición también los avances que nosotros tengamos por parte del grupo de trabajo con SENAIS. Yo quiero un poco reafirmar algo lo que dice el diputado Silva, sin perjuicio que le voy a dar la palabra nuevamente, pero a ver, hay dos cosas que son muy vinculadas pero que son distintas. Uno, este proyecto que lo que busca es fomentar la inclusión laboral de las personas con discapacidad, donde efectivamente el Ejecutivo, no precisamente Justicia, porque de hecho primera vez que lo invitamos acá, pero sí el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Trabajo están en deuda, porque ellos se fueron comprometiendo. Aquí tuvimos a la subsecretaria
de Previsión Social que nos dijo, vino un nombre de la ministra, nos pidió 2 semanas y eso ocurrió hace ya 4 meses, ¿ya? 3 o 4 meses. Y evidentemente yo también comparto, digamos, la inquietud y creo que un sentimiento de toda la comisión de que efectivamente hemos sentido que el gobierno no ha cumplido con el compromiso de efectivamente presentar una indicación a este proyecto como lo habían prometido en un tiempo que nos permita avanzar durante este periodo legislativo, digamos, antes del receso del mes de enero. Otra cosa distinta es lo que nos ha planteado ahora el subsecretario de Justicia, que dice relación con la capacidad jurídica, ¿ya? Con la capacidad jurídica, porque efectivamente nuestra legislación respecto a la capacidad jurídica también dice relación con otro momento, digamos, histórico, y por lo tanto también los avances científicos, los avances desde el punto de vista conceptuales, también todo el desarrollo hoy día permite revisar efectivamente esa legislación. Yo quisiera comprometerlo a que quizás hubiera ser motivo de otro proyecto de ley. Si no lo impulsa el Ejecutivo, lo podremos impulsar nosotros a partir de las conclusiones a las que ustedes lleguen. Lo que me gustaría preguntarle, subsecretario, haciéndome cargo un poco también de algo que dijo el diputado Silva, es más o menos en qué plazo ustedes creen que pueden tener efectivamente un documento que sea de alguna manera la síntesis de lo que ustedes están trabajando entre el Ministerio de Justicia y Senadi, con una opinión del panel de expertos. Más o menos, ¿cuál es el horizonte de tiempo que ustedes creen que pueden tener un trabajo un poco más concluyente respecto de aquello? Diputado Silva, quería... Sí, presidente. Una cosa era eso, que era una fecha. O sea, que en el fondo valorar que se esté... Porque para nosotros es súper distinto si nos dice, mira, la verdad, el 5 de enero. Podemos entregarle a la comisión una opinión más detallada que si nos dicen el 30 de abril. O sea, en el fondo ya... Creo que eso es lo que es importante tratar de recoger. Yo en todo caso, presidente, creo que la comisión es autónoma de avanzar con los proyectos como están y se ha hecho un avance. Lo que pasa es que yo creo que podemos andar y desandar mucho legislativamente si es que el Ejecutivo está haciendo este trabajo en paralelo, que puede tener una dimensión mayor y que después nos haga retroceder. Yo sugeriría, presidente, que una idea para que la comisión la pueda evaluar, que es que podamos reunirnos o que usted se pueda reunir con la ministra del Trabajo, con el ministro de Desarrollo Social, que lo puede hacer quizás la próxima semana, y plantearles si es que de verdad pueden tener una posición que nos ilustre para poder tener la posición del Ejecutivo, o bien que nos entreguen su posición comentando el articulado tal como está, si es que no han logrado construir aún, porque eso requiere más tiempo, una mirada, pero que tengamos esa visión del Ejecutivo antes de poder votar en detalle, porque veo que por temas de capacidad jurídica, por otros se incorporan dimensiones que no han sido parte tan del análisis de la comisión y que son súper útiles que se incorporen adecuadamente. Si bien es cierto, el gobierno es uno solo, hay iniciativas que son coincidentes. En ese mismo sentido yo presenté una indicación, presidente, porque en el Senado se está discutiendo la 93-94-13, que modifica el Código del Trabajo, en el sentido de la obligatoriedad, ¿no es cierto?, de un porcentaje de contratación a personas con discapacidad. Y la indicación tiene que ver con asimilar al proyecto del Senado, que establece un 2%, y que por otras indicaciones que también he presentado, es mucho más razonable que así se produzca en términos reales y no nominales. Porque un 4% que ha planteado este proyecto nuestro, si de no concurrir una serie de procedimientos, no se va a cumplir. Entonces, ser mucho más realista, decir un 2% en ese sentido. Pero el boletín está en primer trámite constitucional en el Senado. Averigüé, está avanzando bastante rápido, hay una rica discusión en la cual ha estado ausente el Ministerio de Justicia. Fue iniciativa de esta comisión, necesita el Ministerio de Justicia haya estado más bien social y trabajo, pero este es un tema sumamente importante y evidentemente cuando uno ve todas las acciones que se están desarrollando tanto en el Senado como acá, se da cuenta que hace falta un mayor grado de coordinación en los servicios públicos. Muchas gracias. Yo solo quiero comentar que yo me comuniqué, me llamó el ministro de Desarrollo Social el día viernes, y él me señaló que efectivamente ellos ya tenían la parte de desarrollo social, digamos, más o menos resuelta respecto del proyecto,
pero entiendo que estaban discutiendo básicamente algunos aspectos con Hacienda que no estaban todavía 100% definidos y que por lo tanto, digamos, estaban a la espera de aquello para poder ingresar una indicación, ¿ya? Entonces, como nosotros tenemos un compromiso que yo le planteé, que dijimos que lo íbamos a esperar hasta cierto periodo y que después íbamos a intentar avanzar simplemente y que después pudiera presentarse una indicación en la sala de la Cámara. Insisto, la experiencia fue que nos pasamos los 4 años del gobierno anterior esperando la famosa indicación que estaba trabajando trabajo con desarrollo social y nunca llegó y no queremos repetir la experiencia. Y el acuerdo de la comisión es empezar a votar en particular. Si es que hay una propuesta distinta, yo por lo menos me voy a sumar a lo que resuelva la mayoría de la comisión, si es que le damos un plazo, si es que esperamos, si es que llamo nuevamente al ministro, me reúno con la ministra de Trabajo, yo no tengo ningún problema. Yo sinceramente creo que lo mejor hubiese sido poder discutir este proyecto con la indicación del Ejecutivo sobre la mesa. Creo que naturalmente que ese era el escenario más adecuado, pero que no sé hasta qué momento nosotros vamos a seguir esperando que ello ocurra, porque tampoco el ministro Barraza está en condiciones de garantizarme un plazo para que esa indicación efectivamente ingrese, ¿ya? Ahora, otra cosa es que nosotros invitemos derechamente al ministro secretario general de la Presidencia y pedirle que él como encargado, digamos, de la agenda legislativa pueda preocuparse de que interese esta comisión que efectivamente esto pueda ingresar antes del receso, digamos, del mes de febrero. Pero el acuerdo que tenemos vigente es empezar a votar hoy día y si es que no hay una opinión distinta a la comisión, yo voy a proceder de esa manera. Insisto, si hay una posición mayoritaria a la comisión, yo me voy a sumar a aquello y podemos modificar ese acuerdo. Diputada Hernando. Muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar a los invitados. Pedir disculpas por el atraso, pero estábamos votando en pesca quisiera hacer una mención, un paréntesis en relación a este del 4 y el 2%, porque soy autora de una de las mociones que habla precisamente del 4. Y yo entiendo que estarán todos hablando de lo mismo y si no, tomen esa como mi pregunta, porque este 4% es descontado a todas aquellas áreas de trabajo de las respectivas empresas en las que definitivamente no puede haber personas con discapacidad, que las hay muchas, en minería, en manejo de maquinaria pesada, etcétera. Entonces, queda un porcentaje de la empresa sobre el cual se le aplica el 4%. Entonces, tampoco es un porcentaje excesivo. Eso, muchas gracias. Todavía en términos de la discusión general, pero no hemos tratado ningún punto en particular, salvo el del artículo 3º que dice relación con el tema de la libertad, digamos, de remuneración de las personas deficientes mentales, como dice la ley. ¿Ya? No sé, ofrezco la palabra. Yo quisiera al Ejecutivo, entonces, al subsecretario, y después me gustaría, ¿quién viene por desarrollo social? Ya. Después que se identifique y me gustaría que pudiera también opinar, digamos, sobre cuál es el estado de situación en que está la indicación que comprometió el Ejecutivo en su momento. Subsecretario. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, como lo señalamos acá, el trabajo ya está avanzado en cuanto al análisis de la legislación que ha hecho principalmente SENAIS, también con el apoyo de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia. Yo me comprometo que para la próxima sesión de la comisión ustedes ya van a tener pueden tener una copia de la resolución que crea, digamos, este comité de expertos externos, porque esto ya se ha estado trabajando en la parte interna, y que para enero nosotros pudiéramos tener ya un primer avance porque la idea de crear este comité es que este comité también parta trabajando sobre un documento que ya estaría prefabricado por parte de SENAIS, que es el documento que hace un análisis de todas las normativas y de la adecuación formal que la normativa en Chile tenga con los tratados internacionales. Eso está bastante avanzado por parte del SENAIS, y nosotros para enero ya podríamos tener, digamos, la presentación por parte, digamos, por eso ahí estamos preguntándole al jefe de jurídica de SENAIS, porque esto depende de otro ministerio, pero podríamos tener ya avanzado eso para poder proponerlo, mostrarlo a la comisión, y ya un avance más formal de la opinión de los expertos externos, tenerlo dentro del primer trimestre del 2016. ¿Ya? Yo creo que ambos documentos son muy importantes conocerlos.
Yo estuve analizando el documento que estaba preparando SENAI y es bien interesante porque hace un análisis de toda la legislación chilena, Código de Procedimiento Civil, Código Procesal Penal, Código del Trabajo, la ley 18.600, la ley de votación y escrutinios populares. Hay leyes que uno no alcanza a percibir, digamos, lo discriminatorias que pueden llegar a ser y que hay que hacer algunas correcciones. Por lo tanto, yo creo que eso podría ser un aporte del Ministerio de Justicia y también del SENAI al respecto de esta comisión. Gracias. Diputado Arregada. Yo quisiera valorar el aporte del director del Instituto Médico Legal y de la doctora Oneto, porque ha incorporado una variable de lenguaje al menos que yo no había escuchado hasta ahora, en cuanto a este concepto nuevo, por así llamarlo, lo interpreto, puedo estar equivocado de esa manera, presidente, que es no tanto la categoría de discapacidad mental, sino que la funcionalidad de la persona. ¿Ya? Y eso me lleva a defender la indicación que ingresé a la sala, a la comisión, sobre el 2%, ¿ya? Porque si una empresa establece que tiene 3 áreas donde están descartados a priori las personas con discapacidad, sin conocer estos elementos nuevos de análisis de cómo se mira Chile y el mundo esta situación, perfectamente se puede llegar a una contratación de un 1%, porque es por descarte. Y en el análisis que se efectuó en el Senado, análisis que seguí, la conclusión del 2% en la modificación del proyecto de modificación del Código Laboral establece un 2% independiente de la cantidad de áreas que pueda tener una empresa de descarte, ¿ya? Que ya es una cosa que te asegura un porcentaje de contrataciones, porque el 4% lo pueden distorsionar de esa forma, ¿te das cuenta? Y acá no, hay una cifra y el debate fue muy enriquecedor, pero yo quiero, junto con saludar a los miembros del gobierno, destacar este aporte que usted ha hecho hoy día en la tarde, que para nosotros es muy enriquecedor. Gracias, presidente. Le ofrezco la palabra a la representante del Ministerio de Desarrollo Social, que le ruego se identifique porque no tengo aquí su nombre. Muchas gracias, señor presidente. Claudia Neira Oportus, del Ministerio de Desarrollo Social. Por su intermedio, vengo en contar o en manifestar todo el apoyo del ministro Barraza a las iniciativas de inclusión social, particularmente para el caso de las personas en situación de discapacidad. Hace algún tiempo nos encontramos en una comisión junto al Ministerio del Trabajo, trabajando, abordando un proyecto de inclusión laboral. Como saben acá, la materia de discapacidad tiene complejidades que tienen que ver con la diversidad de las discapacidades de las personas. Por lo tanto, nuestra intención es trabajar o abordar un proyecto de ley que aborde todas esas diferencias que hay en el mundo de la discapacidad. Actualmente hay un proyecto de ley que se encuentra en manos de los ministros, ministro Barraza, ministra Rincón y ministro Valdés, donde se están viendo algunas decisiones finales que tienen que ver precisamente con ese orden. También como ministerio esperamos que este proyecto de ley incluya la derogación del artículo 16 de la ley 18.600, por todo lo que aquí han señalado que contraviene la Convención y la ley 20.422. También señalar que se encuentra funcionando o sesionando la Comisión Asesora Presidencial para la Discapacidad, que no es menor en cuanto al aporte que ellos nos puedan brindar tanto en materia de capacidad jurídica como en leyes de inclusión laboral específicamente. Una consulta, ¿solo están elaborando un nuevo proyecto o una indicación a este proyecto? Eso es lo que quería. Estamos pensando muy parecido con mi colega de distrito, me estoy preocupando. Que eso es lo que quería preguntar al diputado Paulsen. Sí, la verdad es que no sabemos todavía cómo se va a ingresar esto. Estamos trabajando el contenido. Yo creo, no sé, yo creo que representar aquí a la comisión y para que ustedes lo transmitan, creo que para todos los autores de los distintos boletines refundidos, creo que sería bastante incómodo que se presente un mensaje por parte del Ejecutivo, ¿no es cierto?, en lugar de presentarse una indicación a estos boletines refundidos.
Creo que hay el esfuerzo de parlamentarios de todas las bancadas que han estado motivando este debate hace mucho tiempo, ¿ya? Y creo que lo que corresponde en definitiva es que el Ejecutivo lo que haga es presentar una indicación, aunque sea una indicación sustitutiva, pero que de alguna manera dé cuenta también de la labor parlamentaria. Yo soy un defensor de la labor parlamentaria y no me gustaría que el gobierno, mediante la presentación de un mensaje, en definitiva, invisibilice el trabajo de los distintos parlamentarios que además han tenido la paciencia de esperar al Ejecutivo, han tenido la paciencia de esperar años, no solo meses, años, una posición del Ejecutivo para que en definitiva se enriquezcan las mociones que se han ido presentando. Yo se lo quiero, no sé si le parece que podamos estar en acuerdo en esos términos y enviárselo así a los ministros de Desarrollo Social, del Trabajo y al ministro secretario general de la Presidencia. ¿A la Comisión le parece o no? Así se acuerda. ¿Algo más, diputado Paulsen? Presidente, sumarme a lo que usted señalaba recién. Creo que llevar una discusión aquí en comisión adelante sin tener la claridad de si el Ejecutivo va a seguir apoyando las mociones presentadas por los diputados o ingresar un mensaje de ellos, creo que va a ser en vano. Yo creo que hemos esperado suficiente, creo que enviar un oficio, no sé si de protesta llamarlo, pero sí hacerle ver una alerta al Ejecutivo de que llevamos meses esperando sus indicaciones o su decisión final y de una vez por todas citar a los ministros. Yo creo que ya es clave tener una respuesta clara de los ministros sin desmerecer. Yo fui asesor antes de ser parlamentario, entonces sin desmerecer la labor de los asesores, creo que es importante que los ministros que van a tomar la decisión política al final nos den una respuesta clara. Hemos tenido al ministro Barraza sentado, se comprometió con plazos, no los han cumplido. Si mal lo recuerdo, estuvo la subsecretaria del Ministerio del Trabajo, se comprometieron unos plazos, tampoco los han cumplido. Entonces ya basta un poco de reírse de la función parlamentaria por parte del Ejecutivo. Yo enviaría un oficio de protesta pidiendo celeridad a la indicación sustitutiva o al proyecto de ley que quisieran enviar, de manera tal de que esto avance, si no vamos a seguir entrampados en lo mismo, porque pueden enviar una copia quizás en una semana más de lo que va a resolver la comisión de expertos o de la comisión asesora de la discapacidad. O sea, vamos a seguir en lo mismo, viene el receso parlamentario, ya vamos a llegar a marzo y ya vamos a tener 2 años de esta legislatura sin haber avanzado nada en esto. Y además nos vamos a enviar con la sorpresa que el Ejecutivo va a enviar un proyecto de ley diferente al que nosotros estamos discutiendo, por lo tanto vamos a partir foja cero. Entonces, de una vez por todas, empezar y tener la claridad de lo que piensa el Ejecutivo en esta materia. Diputado Regá, después diputado Silva. Lamentablemente esta situación se ha dado en varias otras comisiones que nosotros participamos, ¿ya? Y en temas tan delicados como el tema infancia, tenemos la situación del Sename que afecta a 600.000 niños en Chile. Y es muy lamentable porque, entendiendo las prioridades del gobierno, hay temas que no se pueden seguir dilatando y postergando en las distintas comisiones que participamos. Y hoy día en la Comisión de Derechos Humanos, con el diputado Paulsen, entre otros, votamos proyectos que eran fundamentales sacarlo y ponerle presión, presidente. Ya, yo creo que no puede ser más de una semana que se resuelva esto, porque los tiempos son muy complicados en diciembre y en enero se nos va a ir, pero con una cantidad de temas fuertes que se van a ver en la sala y que se van a ver en las comisiones. Por lo tanto, yo les solicito poner la mayor celeridad y la mayor presión posible. En la línea de lo que, o sea, si Desarrollo Social nos plantean que todavía no está claro si se va a presentar un proyecto nuevo o indicaciones, yo creo razonable lo que dice el diputado Arriaga. Si es que tomar un esfuerzo más de hablar con el Ejecutivo y si no hay respuesta la próxima semana, votarlo. Yo mi inquietud, más allá de lo que dice el diputado Paulsen, que tiene razón sobre, en el fondo, no ayuda a una buena tarea legislativa el no enviar los temas. Si el Ejecutivo se ha demorado es porque quizás están estudiando cosas que la información es valiosa tenerla. O sea, esa es mi inquietud. Capaz que se hayan dado cuenta de aspectos que no se han traído acá y por eso creo que es útil pegarle una apretada más para ver si es que nos pueden compartir esa información, porque yo creo que podemos hacerlo mejor. Yo sugiero que usted hable, si es que ojalá pudiera hablar con la Secretaría de la Presidencia
y también con Hacienda, porque si al final hay un tope de algún impacto presupuestario de alguna de las medidas, capaz que el Ejecutivo esté pensando en un incentivo a las empresas que contratan más, eso tiene costo. Quizá usted podría hablar con esas dos autoridades y si no hay respuesta votamos lo que está presentado en el proyecto de indicaciones. Perfecto. Señor presidente, me aclaran que se presentaría comunicación sustitutiva. Tema por lo menos despejado. Pero yo le propongo el siguiente acuerdo. Yo sin perjuicio de hablar con el ministro de Hacienda, con el ministro Barraza y el ministro del Trabajo telefónicamente, voy a tratar de comunicarme hoy día mismo con ellos. Les propongo a la comisión entonces que invitemos a la comisión al ministro Barraza y a la ministra Rincón para la próxima sesión, para los objetos de poder conocer la posición definitiva del Ejecutivo en esos términos, ¿ya? E iniciar la votación en particular. Y que no empecemos hoy día, sino que le demos la última posibilidad al Ejecutivo, invitando a estos dos ministros, y yo voy a hablar con ellos y les voy a pedir que efectivamente estén presentes, y además voy a comunicarme con el ministro de Hacienda, porque, a ver, lo que yo entiendo que hay una discrepancia, además respecto de las exigencias para el sector público, ¿ya? Por ahí hay una discrepancia que hay que resolver al interior del Ejecutivo, y espero que eso pueda quedar zanjado de aquí a la próxima sesión, ¿ya? Y por lo tanto vamos a invitar a los ministros bajo apercibimiento de comenzar a votar, ¿ya? En particular, y representándole también, yo creo que eso lo voy a hacer yo en términos personales, y que tuve la comisión, digamos, por el tiempo transcurrido sin que en definitiva se haya manifestado formalmente al menos la posición final del Ejecutivo. ¿Le parece a la comisión? Así se acuerda. Finalmente quiero ofrecer la palabra al diputado Claudio Regada. Si le parece, nuestros invitados están liberados. Si le parece, suspendemos por un minuto para que puedan retirarse. Después vamos a ver el tema del seminario que nos va a informar el diputado Regada. Le agradecemos, su secretario, director, doctora, al jefe de la división jurídica también del Ministerio de Justicia, de la división jurídica del Senado y asesora de Desarrollo Social y del Trabajo. Ustedes ya en el mandato ya saben que ultimátum una semana, ¿eh? Sin perjuicio de que vamos a hablar con los ministros, ustedes también se dieron cuenta del ánimo, esto que después dicen que yo soy complicado, pero solo represento a los miembros de la comisión. Suspendemos por un minuto. Quiero primero someter a consideración de la comisión el acuerdo de poder extender el plazo de indicaciones entonces hasta el próximo miércoles a las 12 horas. ¿Le parece a la comisión? De acuerdo, sí. ¿Se acuerda? No. Así salvo al diputado Melo. Gracias, presidente. Y a la secretaría que están metiendo con chufleta última vez. Lo último que nos queda por ver es que teníamos un seminario para el día 11 de enero, que el diputado Aragán nos quiere hacer una propuesta, primero de cambio de fecha y además un poco de esquema del seminario sobre el tema de migrantes, que es uno de los temas que nos parece a nosotros que es bien importante que debiéramos tocar, porque son probablemente los temas emergentes en materia de desarrollo social que tenemos como país, y me parece que es muy bueno que estemos a la vanguardia nosotros en esto. Diputado Gracias, Aragán. presidente. Ampliar la información en el sentido de que han habido numerosos proyectos de acuerdo de distintos diputados de manera transversal en la Cámara que buscan resolver el tema de la actual aplicación de la norma de extranjería, que es del año 75, la que rige actualmente, que ha tenido algunos ajustes administrativos. E informarle, presidente, que se constituyó una bancada transversal. Nos preocupamos mucho de que estuvieran todos los partidos presentes. Entre otros está la diputada Hernando, y tuvimos una reunión hace pocos días con el ministro del Interior, un conjunto de diputados que forman parte de este grupo que incorpora las regiones, en el cual se le planteó la urgente necesidad de que se envíe la indicación sustitutiva o se entre a tramitar derechamente el proyecto que ingresó el presidente Piñera el año 2013. ¿Ya? Y tiene una serie de tareas esta comisión, de este grupo parlamentario, con el director de extranjería, la Policía de Investigación en la cosa internacional, con la Cancillería, en fin, y hay temas bastante avanzados, y fue muy interesante la reunión con el ministro del Interior. Y respecto al seminario,
tomando las mismas precauciones, tomamos contacto con distintas personas en las entidades sociales, con la Fundación de los Jesuitas que trabaja en el tema de migración, con grupos sociales que trabajan en el tema, y también buscando representación de académica en los expositores, bastante amplio, de tal forma que sea expresión de la pluralidad de este Parlamento, ¿ya? El problema es que teníamos para el 11 de este mes, solicitada la sala y todo, pero la semana pasada no pudimos exponer el detalle, así que lo que solicito ahora es acuerdo de nueva fecha, que a mí me parece que de todas maneras tiene que ser finales de marzo o primera semana de abril del 2016. Sí, sí. Teníamos estaba el padre Felipe Berrío comprometido, sigue comprometido para una nueva fecha, yo hablé con él, y está con toda la experiencia de la Chimba en Antofagasta, que conoce muy bien la diputada Hernando por ser de su distrito, pero tenemos distintas realidades urgentes de analizar desde la perspectiva política y sobre todo con miras a que el trabajo prelegislativo, cuando ingrese el proyecto, sea bien abordado con un buen análisis previo de esta comisión. Eso. Muy bien. Si le parece, podemos acordar la nueva fecha que sea en abril de 2016. Un día lunes ya hemos acordado, ¿no? Sí. El día lunes 4 de abril. Ah, sí. Sí, pues, ¿le parece? Si le parece a la comisión. Así se acuerda, lunes 4 de abril entonces quedaría la fecha y ahí usted nos está informando cómo avanza su organización. ¿Algún otro punto que quieran plantear las señoras diputadas y señores diputados? Habiéndose diputada Hernando. Mínima, y es que a mí me gustaría que se considerara algunas experiencias, no solo la del padre Berríos, porque en Antofagasta en este minuto más del 10% de la población de la ciudad está constituida por extranjeros, de la cual más del 50% son colombianos, y existen al menos 2 agrupaciones de campamentos donde viven ellos, y ambas tienen visiones muy diferentes y organizaciones muy diferentes. Entonces a mí me parece que sería importante el poder invitar a estas personas, a las directivas de cada una de las agrupaciones. Mira. Muchas gracias. Gracias. Cuidado con algo, ¿eh? Lo digo de mi humilde experiencia. Yo, director de la División de Organizaciones Sociales, estuve a cargo del programa de tolerancia y no discriminación que dependía en ese momento de esa división, que tiene que ver también con estigmatizar al migrante, ¿ya? O sea, en algún momento, lo quiero decir porque nos tocó a nosotros, por ejemplo, trabajar mucho el tema en ese momento de los migrantes peruanos, y por ejemplo nos dimos cuenta que la imagen que tenía la mayoría de los chilenos eran que le venían a disputar el empleo y que más bien era casi como una competencia en esa línea, casi como una carga solamente para el país. Y nos dimos cuenta de la tremenda aporte que había de otros migrantes, y de hecho cómo generaban mucho empleo, y mucha gente que en el ámbito de la cultura, de las empresas, etcétera, eran migrantes que efectivamente habían hecho una tremenda también contribución a uno de los aspectos donde había más temor, que el punto de vista de la competencia por el empleo, por ejemplo. Y eso te ayuda a derribar ciertos mitos, ciertos estigmas que de repente se van generando. Entonces, yo lo único que digo, mire, veamos también ciertas experiencias de migrantes que efectivamente no estén tan encasillados en solamente el migrante pobre que viene a tratar de hacer vida acá. Yo creo que es súper importante a romper un poco los esquemas, romper un poco los estereotipos, ¿ya? Obviamente que es una realidad, que hay que abordarla y discutirla, que hay problemas sociales, de servicios sociales, de un montón de cosas, de vivienda, etcétera. Pero yo creo que es súper importante que podamos mostrando también toda la variedad, la diversidad, la riqueza y el aporte que hay desde el punto de vista cultural, económico, de todo punto de vista también en la migración, ¿ya? Y lo digo como nieto de inmigrante también, ¿ah? ¿Ah? Quisiera que tuvieran la impresión de que yo estaba discriminando, pero en Antofagasta, ya,
pero en Antofagasta tenemos una experiencia grandota de muchos ejecutivos de grandes empresas mineras que son inmigrantes. Tenemos mexicanos, colombianos y canadienses, bueno, australianos, etcétera. Y también profesionales del área médica, muchísimos. Forman casi un gremio los médicos ecuatorianos en Antofagasta. Así que yo creo que deberíamos invitar también a esos segmentos. Gracias. Y el aporte al paisaje también. Me parece muy bien. No dije, no dije. Bueno, muy bien. Habiéndose cumplido con el objeto de la presente sesión, se levanta.